¿Alguna vez te has detenido a pensar que podrías estar viviendo una fe falsa sin siquiera darte cuenta? Muchas cosas que parecen profundamente bíblicas son, en realidad, trampas disfrazadas que enfrían tu comunión con Dios. En este vídeo, te voy a revelar 5 prácticas peligrosas que probablemente estás haciendo en tu vida espiritual y que te están alejando de la verdadera fe en Jesucristo. Basta de vivir engañado. Mira hasta el final y descubre lo que nadie nunca te contó sobre esos hábitos que parecen santos, pero no lo son. Y transforma hoy mismo tu vida espiritual. Citar versículos fuera de contexto. Es impresionante cómo algo que lleva el nombre de Dios puede, a veces, ser usado contra la propia voluntad de Él. Cuando alguien cita un versículo aislado, fuera del contexto en el que fue escrito, puede incluso parecer que está hablando con autoridad bíblica, pero, en la práctica, está fabricando una verdad conveniente. Justamente ahí reside el peligro. No toda cita de la Biblia es señal de fe genuina. La propia tentación de Jesús en el desierto nos muestra esto claramente. Satanás usó las Escrituras para tentar al Hijo de Dios, Mateo 4:6, distorsionando su sentido para promover su intención maligna. Esto es aterrador y al mismo tiempo una alerta urgente. La verdadera fe requiere discernimiento espiritual, conocimiento bíblico y una conexión íntima con Dios. No solo frases de efecto o versículos memorizados. Mucha gente conoce el famoso «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13. Y no es raro escuchar esa frase siendo usada para justificar planes personales, objetivos profesionales, logros deportivos o incluso decisiones cuestionables. Pero, ¿será eso lo que el apóstol Pablo quiso decir? Basta con leer el contexto alrededor y todo cambia. Pablo está hablando sobre aprender a vivir con poco, con mucho, con hambre, con abundancia. Está hablando de resistencia, de fe en medio de la adversidad, de contentamiento espiritual. No se trata de alcanzar metas terrenales, sino de soportar todas las cosas por causa de Jesucristo. Cuando alguien transforma este mensaje en un combustible para la ambición personal, el Evangelio se reduce a un discurso motivacional. Y Dios no es un entrenador. Él es Señor. Este hábito de sacar versículos de contexto para confirmar ideas humanas puede parecer inofensivo, pero en el fondo compromete la integridad del mensaje divino. ¿Cuántos sermones, hoy en día, se montan basándose en una única frase bíblica, separada del capítulo, del contexto histórico y de la revelación mayor de las Escrituras? La Biblia no fue escrita en eslóganes. Es una narrativa viva, cuidadosamente tejida por el Espíritu Santo, revelando el plan eterno de Dios a través de Jesucristo. La fe cristiana no se construye con recortes, sino con fundamento. Cuando el foco está en versículos sueltos que suenan bonitos o impactantes, pero son usados de manera conveniente, lo que se predica no es el Evangelio, es una idea vestida de santidad. Y las ideas humanas, por muy piadosas que parezcan, no tienen poder para salvar a nadie. Es preciso recordar que la palabra de Dios es una espada, Hebreos 4:12, no un llavero de bolsillo. No fue hecha para adornar discursos, ni para reforzar opiniones personales. Es viva, eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero, para ello, necesita ser leída con reverencia, con fe y con el corazón dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere revelar, y no solo lo que queremos oír. Existe una gran diferencia entre usar la Biblia para confirmar nuestros deseos y permitir que ella transforme nuestro corazón. Una cosa moldea a Dios a nuestra imagen, la otra nos moldea a la imagen de Cristo. Y ese es el verdadero llamado de la fe. No vivir por ideas bonitas, sino por una entrega sincera a la voluntad de Dios. Quien vive una fe basada en frases de impacto o textos fuera de contexto, termina construyendo una espiritualidad superficial. Puede parecer bonito por fuera, pero por dentro es frágil como el cristal. En el momento en que llega el dolor, cuando la oración se demora, cuando la bendición no llega, todo se desmorona. Porque aquella fe no estaba cimentada en la roca que es Jesucristo, sino en las propias expectativas. Por eso es tan importante estudiar la Biblia con profundidad, con humildad, con oración. Preguntarse, ¿qué quiso decir realmente Dios aquí? Y no, ¿cómo puede este versículo ayudarme hoy? La palabra de Dios no es un manual de autoayuda, es un mapa para la vida eterna.
y quien la sigue con discernimiento encuentra más que promesas, encuentra al propio Dios. Por lo tanto, al escuchar una predicación, al leer una publicación o incluso al compartir una frase bíblica, detente por un momento. Pregúntate, ¿se está usando este versículo con fidelidad al contexto bíblico? ¿Revela la intención del autor inspirado por Dios? Si la respuesta es no, cuidado. El engaño puede venir disfrazado de fe. Y lo peor es que este tipo de error se propaga con facilidad, porque agrada a los oídos y alimenta el ego. Pero el verdadero evangelio no adula el ego. Confronta, transforma y conduce al arrepentimiento. Que podamos buscar ese tipo de fe, enraizada en la Biblia, centrada en Jesucristo y movida por el Espíritu de Dios. Y con ese discernimiento, seguimos adelante, listos para desenmascarar otras cosas que parecen santas, pero no lo son. Reverencia al púlpito, como lugar sagrado. Existe una costumbre muy común en muchas iglesias: tratar el púlpito como territorio sagrado, casi intocable. La idea de que ese espacio físico es un altar exclusivo y que solo algunos pueden pisarlo, se ha convertido en una tradición fuerte. Pero, ¿tiene eso base bíblica? El Nuevo Testamento jamás dio ese tipo de énfasis a lugares físicos. De hecho, Jesucristo fue claro al enseñar que el culto verdadero no está atado a montañas, templos o plataformas. En Juan 4:23, Él dijo: «Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Es decir, no es el lugar lo que es santo, es el corazón del adorador. Y eso lo cambia todo. La fe cristiana no se trata de estructuras consagradas, sino de personas consagradas a Dios. Muchos líderes bien intencionados terminan creando un aura de reverencia alrededor del púlpito, como si fuera el santo de los santos del antiguo templo. Pero olvidan que el velo se rasgó. Mateo 27:51. Hoy todos los que creen en Jesucristo tienen libre acceso al Padre. La presencia de Dios no está restringida a un punto específico del edificio de la iglesia. El propio cuerpo del creyente se ha convertido en templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Cuando olvidamos esto, corremos el riesgo de volver al viejo modelo religioso, aquel que crea una separación entre clero y laico, entre los consagrados y los comunes. Pero el Evangelio nos llama a la unidad del cuerpo, donde cada miembro tiene un papel vital y nadie está más cerca de Dios por la posición que ocupa en el edificio. Es triste ver que algunas iglesias se han convertido en escenarios, y el púlpito se ha transformado en una especie de trono espiritual. Solo habla quien tiene estatus. Solo sube quien tiene credenciales humanas. Pero Jesús eligió pescadores, recaudadores de impuestos y mujeres sencillas para anunciar el reino. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9, nos recuerda que todos los creyentes son sacerdocio real. Esto quiere decir que ya no existe una casta religiosa superior. Hay hermanos y hermanas en Cristo, cada uno con dones otorgados por Dios. Cuando a alguien se le impide subir al púlpito solo por no ser consagrado, ungido o ordenado, debemos reflexionar: ¿estamos siguiendo la Biblia o simplemente perpetuando una tradición humana? Esa mentalidad crea un tipo de fe rígida. Las personas comienzan a creer que la unción está en un espacio específico, que Dios solo habla desde arriba, que solo ese micrófono es canal de revelación. Pero no fue eso lo que Jesús enseñó. El Espíritu Santo habita en los que creen, y la Biblia está llena de momentos en que Dios habló fuera del lugar esperado. Habló con Moisés en la zarza, con Elías en la cueva, con Pablo en el camino, con Juan en el exilio. Lo que importa no es el escenario, es la presencia. Y esa presencia está disponible para todo aquel que se acerque a Dios con fe sincera y un corazón quebrantado. Cuando entendemos esto, dejamos de idolatrar el púlpito y empezamos a valorar la comunión. Esto no significa, claro, que debamos tratar los espacios de culto con irrespeto. La reverencia es importante, pero debe venir del corazón, no de reglas externas. El problema no radica en cuidar el púlpito, sino en atribuirle una santidad que pertenece únicamente a Dios. El verdadero temor del Señor se revela en la forma en que vivimos, no en quién puede o no subir a una plataforma. Cuando la adoración se convierte en un espectáculo y el púlpito en símbolo de poder, se pierde la esencia del Evangelio.
La fe que agrada a Dios es aquella que se mueve en humildad, que reconoce que todo lugar donde hay verdad y comunión es terreno sagrado, porque donde 2 o 3 se reúnen en nombre de Jesús, Él está. Mateo 18:20. Quizás este sea el momento de replantear cómo vemos los lugares que frecuentamos. ¿Estamos cultivando una fe basada en estructuras humanas o en Jesucristo? ¿Reconocemos el poder de la palabra de Dios fuera de los límites del culto dominical? El mundo necesita creyentes llenos del Espíritu en todos lados, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en el hogar, no solo sobre un púlpito. Y mientras reflexionamos sobre esto, existen otros símbolos que parecen tener una apariencia de santidad, pero que, sin entendimiento, se convierten solo en gestos vacíos. Y entre estos, uno de los más comunes es precisamente la Cena del Señor. La Cena del Señor como ritual automático. Pocos momentos en el culto tienen tanta solemnidad como la Cena del Señor. La música se desacelera, el tono de voz cambia, los diáconos se alinean con seriedad, se distribuyen el pan y el cáliz. Pero la pregunta que debe hacerse es, ¿realmente entendemos lo que estamos haciendo? En muchas iglesias, la cena se ha convertido en un ritual mensual, algo automático, como si fuera simplemente parte del guión del culto. Las personas participan por costumbre, sin temor, sin reflexión, sin discernimiento. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que participar de la cena de forma indigna trae juicio sobre sí mismo. 1 Corintios 11:29. Esto es serio. Estamos hablando de un momento sagrado que señala el sacrificio de Jesucristo. No es un símbolo bonito, es una proclamación espiritual de la muerte del Salvador hasta que Él regrese. 1 Corintios 11:26. La cena es una declaración de fe. Es cuando el cuerpo de Cristo, reunido en unidad, mira hacia atrás y recuerda la cruz. Se examina internamente y mira hacia adelante, aguardando el glorioso retorno de Jesús. Pero cuando todo esto se reduce a un gesto mecánico, vacío, casi teatral, se pierde la esencia. Lamentablemente, hay iglesias en las que nadie explica lo que es la cena. Los miembros toman el pan y el cáliz, repiten palabras decoradas y pasan al siguiente punto del culto como si nada hubiera pasado. Es posible tener el cáliz en las manos y aún así estar lejos de Dios. Y lo más peligroso es que esto puede suceder en un ambiente considerado espiritual. La verdadera fe no vive de apariencias, vive de una relación con Dios. El pan no es solo un pedacito de masa, representa el cuerpo de Jesús, partido por nosotros. El cáliz no es simplemente un jugo o vino, representa la sangre que fue derramada para nuestra salvación. Hay poder espiritual en este acto, no por causa del elemento físico, sino por la fe con la que participamos. Jesucristo no instituyó la cena para adornar los cultos, sino para formar discípulos conscientes del precio de la redención. Participar en la cena debería generar reverencia, quebranto, gratitud profunda. Debería recordarnos cuán indignos éramos y cómo fuimos hechos dignos por medio de la sangre del Cordero. Debería hacernos preguntarnos, Señor, ¿estoy viviendo de forma digna del sacrificio que hiciste por mí? Lamentablemente para muchos, la cena se ha vuelto solo un bonito momento. Hay quienes piensan que participar garantiza bendiciones automáticas, como si fuera un ritual mágico. Pero la Biblia nunca enseñó eso. Al contrario, Pablo reprende severamente a los corintios por tratar la cena con irreverencia. Había personas comiendo sin esperar a los demás, transformando el momento en una comida común, sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿El resultado? Muchos estaban débiles, enfermos, y algunos incluso murieron. 1 Corintios 11:30. Es fuerte, sí, pero es bíblico. Dios no se impresiona con nuestra apariencia de piedad. Él mira el corazón. Y si nuestro corazón está lejos, incluso con el cáliz en la mano, corremos el riesgo de jugar con algo que es profundamente sagrado. La cena del Señor también es un momento de unidad. El cuerpo de Cristo se reúne, no como individuos aislados, sino como miembros de una misma familia espiritual. Es tiempo de perdonar, de reconciliar, de examinar el alma. ¿Cómo puede alguien tomar la cena con enojo hacia un hermano al lado? ¿Cómo declarar que está en comunión con Jesús si está en guerra con su prójimo?
Jesús enseñó que, si alguien tiene algo contra su hermano, debe primero reconciliarse y luego ofrecer su ofrenda. Mateo 5, 23, 24. El principio es el mismo. No podemos celebrar la sangre que nos une mientras alimentamos divisiones que nos separan. La fe exige coherencia. La cena exige santidad práctica, no solo simbólica. Quizás sea hora de reformar nuestra práctica, no con nuevas liturgias, sino con más entendimiento. La cena no necesita pompa, necesita temor. No necesita ritualismo, necesita revelación. Cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor, le decimos al mundo: pertenezco a Jesucristo, fui lavado por la sangre, camino en alianza con Dios. Eso es tremendo. Eso exige una fe viva, una lectura de la Biblia con reverencia y una vida que honre ese llamado. Si la cena ha perdido peso en nuestros corazones, no es porque haya cambiado, es porque quizá estamos viviendo una fe superficial. Y es justamente por eso que, en el siguiente punto, hablaremos de algo que, aunque parece profundamente espiritual, también puede ser solo un disfraz: el lenguaje religioso. Lenguaje religioso espiritualizado. Es fácil impresionarse con quien habla el lenguaje del cielo. Palabras como gloria, fuego puro, doble unción, esto es misterio, entre otras expresiones, son comunes en muchos ambientes religiosos. El problema no radica en ellas en sí, sino en el uso automático y superficial que se les da. En muchos casos, estas expresiones se han convertido en un código de pertenencia. Quien habla así es un verdadero creyente. ¿Pero será eso bíblico? Jesucristo nos advirtió que muchos lo honrarían con los labios, mientras el corazón estaría lejos. Mateo 15:8. Y lo más curioso es que, cuanto más alguien repite estas frases sin entenderlas, más se distancia de la esencia de la fe. Una relación sincera con Dios, guiada por la verdad de la Biblia y no por jerga. La verdadera espiritualidad no está en la elocuencia, sino en la obediencia. Es posible emocionar a multitudes con palabras poderosas y aún así, no portar el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que la predicación del Evangelio no se apoya en la sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu. 1 Corintios 2:4. La fe que transforma viene de la verdad vivida, no del vocabulario adoptado. Usar expresiones religiosas como fórmula no impresiona al cielo. Dios no se mueve por frases ensayadas, sino por corazones quebrantados. Muchas veces, el silencio sincero dice más que 1000 palabras espirituales. La Biblia nos muestra a Jesús en momentos de profunda oración, con frases simples e íntimas, y no con discursos rebuscados. Hay iglesias donde se aprende más a hablar bonito que a vivir la palabra. Se entrena a los jóvenes para gritar ¡Aleluya! En el momento indicado, para decir yo profetizo con autoridad, para repetir declaraciones como toma posesión o solo recibe. Pero en la práctica, muchos de ellos no logran amar al prójimo, perdonar a quien les ha ofendido o consagrarse verdaderamente a Dios. Ahí es donde nos damos cuenta de la diferencia entre la apariencia de santidad y la verdadera vida santa. La fe auténtica no necesita de una actuación. Se manifiesta en la práctica del amor, en la disciplina de la oración, en la búsqueda de la santidad, en el compromiso con la Biblia y en el temor de Dios. Eso es espiritualidad real, no teatral. Jesús nos enseñó a orar de forma sencilla. En Mateo 6:7, Él dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por mucho hablar serán oídos. Aún así, hoy vemos a muchos transformando las oraciones en discursos teatrales. Cuando alguien ora con un vocabulario lleno de adornos religiosos, pero sin quebranto, está más preocupado por quién lo escucha que por quién responde. Dios no se impresiona con palabras de efecto. Se mueve por la fe, por la entrega, por la verdad. La oración que agrada al Señor es la que nace del corazón. Puede ser con lágrimas, con gemidos, con palabras simples. Lo que importa es la sinceridad del alma ante el Padre. También es común ver a líderes espirituales siendo exaltados por el vocabulario que usan. Muchos son seguidos por multitudes porque tienen palabra de fuego, voz profética o lenguaje apostólico. Pero la Biblia nos enseña que falsos profetas vendrán con palabras dulces, apariencia piadosa e incluso señales. Mateo 24:24.
El discernimiento espiritual es esencial. La fe debe estar cimentada en Jesucristo y no en la oratoria. Cuando una predicación causa escalofríos, pero no conduce al arrepentimiento, hay que evaluar, ¿fue emoción o fue unción? La diferencia está en el fruto, porque el Espíritu de Dios genera transformación, y no solo entusiasmo momentáneo. Hablar como creyente no es lo mismo que vivir como discípulo. Es posible saber el lenguaje correcto, asistir a los cultos, levantar las manos, decir amén en el momento preciso, y aún así, estar vacío por dentro. El lenguaje del cielo no se compone de jergas, sino de los frutos del Espíritu: amor, paz, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22. La verdadera gloria reside en una vida entregada a Dios. El verdadero fuego es aquel que purifica, no el que emociona. Y cuando entendemos esto, dejamos de buscar sonidos bonitos y comenzamos a desear vidas transformadas. Y hablando de apariencia espiritual, existe aún una práctica que muchos consideran poderosa, pero que puede ser solo un símbolo vacío. Hablemos del uso de la Biblia como si fuera un amuleto. Usar la Biblia como amuleto, no como palabra viva. La escena es familiar: una Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la cómoda, cubierta de polvo. Muchos la dejan allí como si fuera un escudo místico contra el mal. Otros la llevan bajo el brazo, como un símbolo de espiritualidad, pero no la abren en casa, no la leen con devoción, ni buscan aplicar su contenido en el día a día. Esto es común, pero también es peligroso. Cuando la palabra de Dios se utiliza como un amuleto, pierde su valor como alimento espiritual. La Biblia no fue dada para alejar las energías negativas, sino para acercarnos al carácter santo de Dios. La verdadera fe no trata a la Biblia como un talismán, sino como la propia voz del Señor, viva y eficaz. Como dice Hebreos 4:12. Muchos decoran versículos como quien recita hechizos. Repiten frases bíblicas para determinar bendiciones, reprender males o atraer cosas buenas. Pero la Biblia nunca fue una colección de mantras. Es la revelación de Dios sobre Jesucristo y sobre el plan eterno de la salvación. Cuando reducimos sus palabras a declaraciones vacías, la tratamos como los israelitas trataron el arca del pacto en 1 Samuel 4, como un objeto mágico que aseguraría la victoria. El resultado: fueron derrotados, porque Dios no habita en objetos. Él habita en corazones rendidos. Es posible tener la Biblia en el estante y estar espiritualmente perdido, porque la fe no se trata de cargar algo visible, sino de vivir algo verdadero. Tener una Biblia en casa no cambia una vida. Lo que cambia es leerla con fe, buscar entendimiento con oración, aplicar cada enseñanza con temor. La verdadera fe se alimenta de la palabra. Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esto significa que no basta con tener la Escritura cerca, es preciso vivir de ella. La Biblia nos exhorta, consuela, corrige y transforma. Pero eso solo sucede cuando la tratamos como lo que realmente es, sagrada. Cuando alguien se contenta solo con tocar la cubierta o escuchar fragmentos en el culto, pero nunca busca una relación profunda con el autor del libro, está viviendo una religión superficial, no una fe real en Dios. Lamentablemente, la cultura religiosa muchas veces alimenta este uso superficial de la Escritura. Predicadores distribuyen objetos ungidos con versículos impresos. Se hacen campañas con promesas basadas en textos aislados. Los creyentes confían más en un papel con el Salmo 23 que en la práctica del amor al prójimo. Es una fe decorada, no vivida. Pero la Biblia fue escrita para ser digerida, como el profeta Ezequiel experimentó. Ezequiel 3:3. Tiene que entrar, digerir, cambiar el paladar del alma. Jesucristo es el Verbo hecho carne, y quien desea conocer a Dios necesita más que una Biblia abierta en la sala. Necesita un corazón abierto a la transformación. La palabra de Dios no es solo para momentos difíciles, es para todos los días. Es luz para el camino. Salmo 119:105. Espada contra el pecado, consuelo en las lágrimas y dirección en las decisiones.
Es en ella que aprendemos quién es Dios, quiénes somos y cómo vivir de manera que se glorifique al Padre. Cuando alguien dice, Dios me habló, pero nunca lee la Biblia, algo está mal. Porque Dios habla principalmente a través de su palabra. El Espíritu Santo nos guía en la lectura, trayendo revelación y sabiduría. Pero eso exige tiempo, dedicación y humildad. Es imposible crecer en la fe sin sumergirse en la Biblia. Ella es nuestro sustento, la raíz que nos sostiene, la roca que nos impide caer en el engaño. Quizás estés notando que, a lo largo de este camino, muchos de los signos exteriores de santidad que vemos por ahí, versículos decorados, palabras bonitas, hábitos religiosos, no significan necesariamente que alguien tiene una vida con Dios. La fe que Jesucristo enseñó es simple, profunda y verdadera, y comienza en el corazón, no en los gestos. Por eso, si hasta ahora has vivido una fe basada en la apariencia, está bien admitirlo. Dios no rechaza a quien se arrepiente con sinceridad. La Biblia está ahí, viva, abierta, lista para transformarte. Basta con decidir que ya no será un adorno, sino el pan diario de tu camino con Dios. Y ese es el comienzo de una fe real, fuerte y fundamentada en la verdad eterna. Ahora dime, ¿cuál de estas trampas has visto o incluso vivido dentro de la iglesia? Comenta aquí abajo. Quiero mucho saber tu experiencia. Si este video habló contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas los próximos contenidos que abrirán tus ojos y fortalecerán tu fe de verdad. Y ojo, haz clic en el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Te mostrará señales claras de que Dios ya rechazó a ciertas iglesias, y quizá sea la que tú estás frecuentando. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.